Muy bien, roofing. Entonces, ya tenemos las vigas, vamos a poner el techo. El techo en los sistemas de madera o en los sistemas americanos son usualmente de distintos tipos. Entonces aquí están algunos de los ejemplos, 3, 6, 9, 10, 11. Entonces aquí está la explicación. Los sistemas de techo de las viviendas de americanas son de madera, es lo más común, pero hay de otros elementos. Son de madera. Y la razón por la que son inclinados, más allá de que estéticamente ese es el sistema, es por la latitud de... latitud y longitud, no sé cuál es. Están más al norte, están más al sur que México. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos tienen unos climas un poquito más extremos en cuestión de inviernos. Eh, entonces, llueve mucho, neva mucho, ¿sí? Y entonces eso es lo que necesitas tú, eliminar esa nieve que está cayendo. Entre más inclinado es el techo, usualmente es debido a la nieve, pero a final de cuentas puedes hacer distintos tipos. Entonces, aquí está el ejemplo gable roof, que es el más común. Cross gable roof es el mismo, solo que está cruzado, o sea, de un lado y del otro. Mansard hip es también común. Pirámide, que nosotros le llamamos a cuatro aguas. Cross hip, que este también es el segundo más. Usualmente los programas de software ya te lo dan automáticamente. Y luego de ahí el flat roof, ¿sí? Y sheds. Son como los más comunes. De repente están los otros. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar una vez en una casa que era como este tipo. Tiene dos inclinaciones. O este que es como tipo granero. Pero pues en realidad o sea, depende mucho del estilo, depende mucho del lugar. Aquí está un ejemplo de un roof plan. Entonces, casi siempre vas con un especialista. Cuando estás construyendo el clase, incluso el constructor, es fácil para el constructor construir con carpinteros toda la estructura, pero se va con un especialista, un carpintero especialista en techos para poder hacer el soporte de la azotea, básicamente. Roof Framing Plan, y aquí si se dan cuenta, está explicando cuál es el sistema. Entonces, hay dos elementos muy principales que tenemos que entender. ¿Cuáles son Ridge? ¿Sí? Y cuáles son Valley. Ridge en español se traduce como cumbres o cumbrera. ¿Sí? Y Valley, lo más común es valle. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tienes tú la casa inclinada, sí, la casa con el techo inclinado, perdón. El ridge es la cumbre, es la parte de arriba, ¿sí? Y el valle es esta diagonal que se crea cuando estás haciendo una combinación de techos. Valley es esto. Es la línea que va a guiar el agua, es decir, cuando llueve, el agua se va a ir a esta parte y luego se va a bajar. ¿Sí? Entonces aquí está un ejemplo, el valley sería ridge y luego valley son estos. Valley. Y de repente tienes hips que son muy similares, nada más que no guían todo, porque por ejemplo el ridge, el agua empieza a llover para acá, ¿sí? Empieza a llover para acá y para acá, y aquí donde se junta es el valley. Hip es una inclinación, es como un ridge. Sería, por ejemplo, en este caso, este sería un hip. ¿Sí? Pero aquí el punto es que entiendan cuáles son que cumbreras o cumbres son la parte de arriba, ¿sí? Y la parte de abajo se le conoce como valles. ¿Sí? Son las guías nada más. Gable end quiere decir que aquí termina el gable. En este caso es este sistema, o sea, esta parte de aquí está inclinada. Entonces quiere decir que esta casa tiene una inclinación aquí, una inclinación acá y otro tipo de inclinación acá, y muy probablemente sea algo así. Casa así. Y los techos hasta acá. Entonces aquí está el ejemplo ya un poquito más detallado. Aquí están los plates del soporte que van arriba del muro. Y luego el bridge, que es este elemento que está en el tope. Y los rafters son estas como muy similar a las joists, pero se le conocen como rafters en la azotea. Como un rafter es como la del centro. Y los hip jacks son las que están cortadas. Y los demás elementos ya son detalles un poquito más especializados. Lo más importante que se entiendan es que sobre los plates de los muros se soportan eh, los rafters principales, y de los rafters ponemos el ridge y ponemos los valleys
¿sí? Y los rafters son estas nervaduras que están en medio. Son como los elementos que se tienen que conocer para entenderlo. Este es un ejemplo de cómo se ve la estructura antes de que se coloque el techo. Y una de las cuestiones aquí es, dependiendo del lugar, porque no todas las casas son iguales en todo Estados Unidos ni en todos los otros países que utilizan este sistema, dependiendo del lugar, el techo es más o menos inclinado. Si el techo es muy inclinado, lo que podemos hacer es aprovechar esa inclinación y hacer el ático en esa parte. Entonces también se le pone una subestructura de piso. ¿Sí? Y ya depende mucho pues, del proyecto y de la escala, si ese piso se le pone algún acabado o se deja tal cual como soporte de madera. Pero esta es la idea. Entonces están los plates, sobre los plates se colocan los rafters. Este es un hip, que son los de la esquina. Este de acá es un ridge, una cumbrera. Y de repente un valley es como esta inclinación. Este es el valley. ¿Sí? Son los importantes. Todos los demás son rafters de apoyo y de repente hay unos detalles adicionales. Por ejemplo, cuando se hace esta, que es una vuelta que se va a hacer aquí, bueno, se soportan elementos adicionales. Pero les digo, eso ya es una cuestión muy especializada. Incluso los mismos constructores subcontratan a un especialista en techos. Aquí está otro ejemplo. Una vez que ya tienes la estructura, lo que haces es poner igual paneles de OSB o aglomerado, dependiendo de la calidad del proyecto. Y luego ya ponemos el acabado final. Aquí está otro ejemplo. Single top plate, que es el top plate del muro. Bueno, aquí ponen unos elementos como de metálicos, así para hacer el soporte y la conexión. Y listo. Aquí ya está hablando de otros elementos. Entonces la carga del techo se transfiere a través de los studs. ¿Sí? Todo el techo se va a cargar a los studs. Entonces, básicamente que todo el muro exterior es cargador. Por eso es que de repente tienen que cuidar los dinteles cuando está el muro. A diferencia del sistema mexicano donde ponemos columnas, muros y castillos. ¿Sí? Estos ponemos los studs. Entonces todo lo transfieres a través del marco de madera. Una vez que tones los rafters... ¿Dónde está mi mouse? Los rafters. Va a depender la estructura de lo que pones del clima. Si es una situación que es para lluvia o situación que es nada más para el sol. Como toda la parte de New Mexico y Las Vegas, etc. O si ya te vas como a New Hampshire y toda la parte norte, Nueva York y Vancouver, etc. Que ya es una cuestión de nieve. ¿Sí? Neva y necesito quitar esa nieve. Entonces básicamente la idea es, ahorita vemos el detalle un poquito más explicado. Pones placas de plywood, en este caso es OBS o aglomerado. No recuerdo si es OBS o OSB, ahorita lo reviso. Y luego pones una malla específica para el techo, que es un soporte que se pone que es como de plástico. Y luego ya ponemos las tejas, ¿sí? O shingles. Aquí está el ejemplo. Bueno, aquí un dato, por ejemplo, ponen insulation. En el caso antes de poner los plafones, si se requiere. Pones la placa de AAA. Pones la protección impermeabilizante. No es tal cual un impermeabilizante, es una plástica que se pone. Y luego ya pones los shingles, que son las tejitas. Y de repente pones algunos datos extra. Por ejemplo, tenemos un flashing en la cumbrera. Y luego los últimos en la cumbrera tenemos unos shingles especiales que dan vuelta. De manera que cuando llueve, si yo hago el detalle, tengo mi rafter, tengo mi triple, tengo mi capa y luego tengo mis shingles. Lo mismo hago de este lado, todas mis capas, pero en la parte final, como para que llueva y no se meta en alguna de estas capas, yo la última capa la pongo al revés, ¿sí? Como cumbrera. Entonces la cumbrera, ridge, la cumbrera tiene un dato especial. Entonces aquí está la información. Posterior a la colocación del sistema de rafters, se colocan las distintas capas dependiendo de las condiciones del clima. Pones plywood, luego la malla para los techos, que es esta malla que está aquí, esta negra. Y luego los shingles, que son las tejitas. Y la cumbrera, que es especial. Asphalt shingles. Aquí están los shingles. Este es un ejemplo. Las tejas no son tal cual tejas como en México. En México, lo que hacemos son tejas de barro. Barro cocido, y esas son las cuestiones cuando hacemos techos inclinados, que las ponemos en cierto orden. Pero aquí hay distintos acabados. El más común es el de asphalt shingles, que son los
tejas que se ponen en los tejados americanos. Tejas de asfalto cortadas en cuadros que colocan de manera empalmada. Y este está abajo de este está abajo de este está abajo de ese, etcétera. De manera que cuando llueve se arrastra. Y imagínense, si lo pones esto arriba y llueve, se mete el agua. Entonces siempre va en ese orden, ¿sí? De abajo para arriba, pero simplemente están clavados, ¿sí? Sobre la losa. Y aquí está un clavo, aquí está un clavo, aquí está un clavo. Tanto que es muy común que de repente ya se te dañan. Es muy fácil que sea como un trabajo que haces un fin de semana porque ya se gastaron tus shingles. Vas y compras paquete de shingles, te subes al techo y nada más arrancas y vuelves a clavar los shingles nuevos. Relativamente sencillo de poner. Obviamente, pues hay distintos tipos. En este caso, por ejemplo, estos eran cuadraditos, pero hay un poquito más hexagonales. Hay unos que tienen patrones diferentes, de distintos colores, etcétera. Este tiene incluso un patrón como, pues no sé si de la vuelta acá, pero son como casi un hexágono en esta parte, medio hexágono en esta parte, medio octágono. Pero esa es una. Shingles de barro o tejas de barro, que son las que nosotros más comúnmente usamos. Lo mismo, hay unas shingles que venden que también los puedes no clavar. Se pone una estructura como un ángulo en la parte de abajo y luego se pone otro ángulo en la parte de arriba y luego ya sobre esos soportes que son cuadrados. Pero si no, las tejas más comunes son las tejas de barro, que son las que usamos en México. Y también las pintan de distintos colores, hay distintos estándares, etcétera. Hay shingles de madera, también puedes comprar shingles de madera, que es un pedazo como especial, igual es un cuadradito de laminado de madera con un tratamiento especial para que sea para el techo. Obviamente es mucho menos duradero que los shingles de asfalto, pero estéticamente es mucho más como pleasing. Y tienes shingles de piedra laja, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de los shingles de piedra laja y aquí está un video que les voy a poner en la descripción, donde está un contratista colocando los distintos shingles en el techo. En realidad es relativamente sencillo. Aprovechando, hay unos nuevos tipos de paneles solares que existen que asemejan shingles de asfalto. Son solar shingles, le llamamos. Básicamente son vidrios. Ese es un vidrio que va a recibir la luz y la va a convertir a electricidad. Son paneles solares básicamente, pero dan la apariencia de shingles. Son muy estéticos. Esa es una novedad que sacaron este es 2020, hace 2 años más o menos. Muy bien, entonces aquí está roofing. Posterior a los rafters, eso ya lo habíamos dicho. Las capas que se ponen es nada más otro ejemplo. Tienen los trusses o los rafters. OSB, ahí está la respuesta. Plywood. ¿Sí? Y luego un foamy, en este caso una insulation exterior. Luego el papel que es para los tejados. Vapor barrier. Y luego aquí pusieron planks y... Ah, perdón. Esta es una lámina. Entonces el chiste de esto es que adicionalmente a los roof shingles tenemos las láminas de acero. Las láminas de acero las colocamos sobre esta madera y les ponemos igual. Este es atornillado o clavado y se da la impresión de que es como este material. ¿Sí? Entonces hay de distintos tamaños, hay distintos colores y patrones. Por ejemplo, hay unos muy muy modernos que a mí particularmente me agradan mucho cómo se ven. No necesariamente son el típico. Es muy común en México ver un único tipo de techos de lámina cuando se utilizan techos de lámina. Pero en Estados Unidos y en otros lugares hay proveedores, yo creo que en México también, digo, desconozco en ese aspecto del proveedor, pero que el patrón es diferente. Por ejemplo, aquí el patrón es mucho más liso y luego sube un poco y luego sube otro poco y luego sube otro poco y ese es el panel que crea, a diferencia de la típica que siempre es como, si lo ves de perfil, es como así, ¿no? Entonces es diferente el perfil que se crea en estos con una lámina dedicada especialmente a un estilo diferente. Pero la colocación es la misma, o sea, es el mismo tipo de layers o capas que se utilizan hasta el final, donde tenemos que poner una base de madera y luego poder anclar nuestra lámina. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Muy bien, y pueden verse muy, muy modernos, o sea, esos son de los que más me agradan, tanto en techos como en muros, y luego vamos a ver los acabados en muros, pero se ven muy estéticos, yo soy fan. Ahí está el ejemplo y esa es la lámina.